bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Como dice su palabra, nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Y esta mañana ha sido muy especial. Tanto así que el Señor ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Nos ha traído hasta aquí. Y nos ha traído con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios al traernos acá? Pues que glorifiquemos su nombre. Amén. Miren, gracias al Señor, estamos llegando al final de una serie que se ha titulado Aviva el fuego de la oración en tu vida. Y esta serie nos ha traído, así como cuando tenemos un rompecabezas y tenemos una porción aquí, otra porción acá, y los hermanos junto con el pastor han estado colocando cada una de las piezas y hoy llegamos a colocar la última. Una de las cosas que aprendimos es que el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando para que volvamos a la oración. Esto lo recordamos con el mensaje que encontramos en el libro de Joel. También vimos cómo nuestro Señor Jesús intercedió por su pueblo, cada uno de nosotros, en la mente y el corazón del Señor. Allá, hace más de 2000 años, estábamos nosotros. Y hoy estamos aquí sentados, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Y entonces el Señor intercedió por nosotros, dándonos esa oportunidad de poder llegar al Padre. También en Isaías aprendimos que como iglesia nosotros somos una casa para el Señor, pero que Dios quiere una casa de oración, que ejercitemos la oración en nuestra vida. En el Salmo 138 entendimos que Dios atiende al humilde, a que se acerca con corazón humilde a Dios. A Él Dios presta oído. En Juan 14 también afirmamos la promesa de que Dios responde conforme a su voluntad. Y por último, lo último que vimos la semana pasada, en Ezequiel, que fuimos confrontados con aquellas cosas que pueden estorbarnos en nuestra vida como creyentes, que no nos permiten dar un buen testimonio. Aquello que hacemos en lo oculto, que creemos que nadie nos ve, pero que Dios está allí. Y Dios no solamente ve las cosas, ve también las intenciones. Y nos pide a nosotros que nos desnudemos delante de Él y vayamos arrepentidos a pedir perdón. Ya sea un error, ya sea un pecado. Porque esto lo que hace es solamente entorpecer el trabajo de Dios. No es que nosotros somos más inteligentes que Dios y lo estamos engañando. Por el contrario, nos engañamos a nosotros mismos, nos dañamos nosotros mismos. Y Dios no quiere el mal para nosotros. Por el contrario, Dios lo que desea es el bien. Ahora llegamos a este punto. Y el Señor nos quiere mostrar que la oración no fue diseñada solamente para el creyente individual, sino que fue creada para el pueblo de Dios reunido. ¿Qué sucede cuando ocurre una oración corporativa? ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios ora? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Eso es lo que vamos a descubrir. Porque Dios no está formando personas que oran. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Una iglesia que ora. Eso es lo que Dios quiere. No solo un individuo, un cuerpo, un pueblo. Entonces, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 por el momento. Después vamos a ver algunos otros versículos. Pero Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí la palabra de Dios nos está presentando una iglesia que persevera, pero que persevera en la oración.
Ellos no solo oraban juntos, ¿sí? Ellos no solo querían crear un ambiente de unidad, no. Ellos oraban juntos porque eran uno en Jesús. Cuando nosotros nos reunimos aquí, lo que estamos haciendo no lo hacemos porque pertenecemos a X o Y iglesia, lo hacemos porque pertenecemos a Cristo. Y porque Él nos ha invitado para que congregados, todos juntos, tengamos una unidad de espíritu, unidad de propósito. Y entonces, oremos. La oración corporativa es el momento en el que la iglesia deja de hablar como individuo y comienza a hablar como familia, porque ahora somos hijos de un mismo Padre. Ya no es fulano de tal, mengano de tal, somos la iglesia de Cristo. En la oración personal nosotros decimos, Padre mío, Dios mío, papito le decimos a algunos, pero cuando oramos como iglesia, ¿cómo decimos? Padre nuestro. Y creo que es el único momento donde nosotros realmente podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque nos identificamos todos nosotros como una unidad hablándole a Dios. Entonces, ahí nosotros recordamos que no caminamos solos. También recordamos que no luchamos solos. Y también nos damos cuenta que no creemos solos. Mira, mis hermanos, la oración corporativa visible es algo espiritual porque somos un solo cuerpo. Ahora, ¿cómo aprende la iglesia a orar? ¿Cómo hacemos nosotros para aprender a orar? ¿Cómo hicimos para aprender a orar? ¿Alguien fue a recibir un curso, oración avanzada? ¿Alguien fue a un seminario, oraciones de intercesión, nivel 1, nivel 2, nivel 3? ¿No? ¿Qué fue lo que hicimos? Vinimos a la iglesia y escuchamos la oración corporativa. ¿Sí o no? Venimos a la iglesia y escuchamos como un hermano se levantó y nos dirigió en oración. Llegamos a una reunión y escuchamos cómo se expresa a Dios las peticiones, las acciones de gracias, las intercesiones. Y vamos aprendiendo. Porque cuando estamos congregados como iglesia, estamos recibiendo una enseñanza viva en la práctica. Estamos allí aprendiendo en ese momento. Tenemos una teología aplicada en ese momento. Sabemos lo que significa venga tu reino. Porque estamos diciendo que la voluntad de Dios, así como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra. ¿O no es la voluntad de Dios que nos congreguemos y aprendamos juntos? ¿No es esa la voluntad de Dios? Claro que sí. Él desea que nosotros aprendamos juntos como una iglesia. Y esto es lo que pasaba allá en Hechos y pasa actualmente aquí en la iglesia. Nos reunimos juntos para seguir la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, la comunión y las oraciones. Entonces, los creyentes nuevos aprenden escuchando cómo la iglesia ora. Los creyentes que ya han madurado modelan la dependencia a Dios a través de sus oraciones. Y toda la congregación es formada espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos aquí una enseñanza común para todos. Tanto niños como adultos, aprendemos juntos. Y esto es profundamente necesario hoy en día, porque vivimos en una cultura que empuja hacia el individualismo. Lo más importante es la persona, pero Dios habla a
su pueblo. Y nosotros somos pueblo de Dios. Hay un versículo por ahí que dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, individuo santo, ¿no? Nación santa. ¿Qué pasa con lo individual? Sí es bueno, sí es importante. Cada uno va a dar a Dios cuenta de sí, así es, pero Dios no nos salvó como individuo para estar solo. Nos salvó como pueblo para que juntos aprendamos. Cuando nosotros estamos hablando de oración corporativa, estamos diciendo que toda la iglesia se está uniendo para dirigirse a Dios, no individualmente, sino como un cuerpo. Entonces, cuando la iglesia ora junta, declara al mundo y a sí misma que pertenecemos los unos a los otros porque pertenecemos a Cristo. ¿Alguna vez pensó usted que iba a estar haciendo esa declaración? Mire, yo no soy solo. Decíamos en mi país, yo no soy moto. Moto significa un niño que no tiene ni padre ni madre. Yo no soy moto. Yo tengo un Padre en los cielos. La oración corporativa somete a la iglesia completa hacia la voluntad de Dios. Y aquí vamos a hablar de lo que dice Hechos, capítulo 4. Son varios versículos los que vamos a leer. Así que del versículo 23 hasta el versículo 31. Hechos 4, del versículo 23 al 31. Dice lo siguiente. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga con su palabra. En este capítulo, en estos versículos que hemos leído, ¿qué hacen los creyentes? ¿Qué hacen ellos? ¿Organizan estrategias para ver cómo burlar a las autoridades? ¿Eso es lo que hacen? ¿O le piden al Señor que los elimine, que ya no hayan obstáculos? ¿Eso es lo que piden? No hacen nada de eso. Ellos lo que hacen ante las amenazas es orar juntos. Es orar juntos. Y piden valor. Valor para poder predicar la palabra de Dios con denuedo, sin temor, sin miedo, a pesar de las circunstancias. No piden un cambio de gobierno, no pidieron eso. No piden un cambio de leyes, no pidieron eso. Pidieron el denuedo suficiente para predicar, para decir la verdad sin temor, para modelar en su vida lo que Cristo ha hecho y enseñado, para ser
hijos de Dios y mostrarse ante el pueblo como hijos de Dios. La oración corporativa corrige las agendas individuales y forma un discernimiento espiritual común, lo que significa que cuando nosotros oramos como iglesia, nos alineamos con la voluntad de Dios. Nos alineamos con su voluntad. Humanamente, habían razones para tener miedo. Mira, no es una cosa sencilla que les digan, después de haberlos azotado, después de haberlos metido a la cárcel, después de haberles puesto cadenas, que les digan, si continúan diciendo lo que están diciendo, vamos a convertirlos en abono para el patio. No es nada sencillo, porque lo primero que surge en nuestro corazón, en nuestra mente, es el temor, es el miedo. En algún momento la desesperanza. ¿Y ahora qué hacemos? Pero observe, los creyentes, los primeros creyentes, ellos pidieron valor. Valor. Si hubiera sido yo solo, si hubiera sido usted solo, ¿qué hubiera pedido? ¿Cuál hubiera sido su petición? Si no hubiera sido toda la iglesia. Imaginémonos esto. Que vengan aquí agentes del gobierno y digan, ustedes ya no vuelven a predicar ese libro. Ustedes ya no vuelven a hablar de ese Jesús. Y si lo vuelven a hacer, van presos. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esa? ¿Cuál sería nuestra reacción? Probablemente yo hubiera sido uno de los que diría, ok, entonces no volvemos a predicar aquí. Pero tenemos toda la iglesia. Y entre la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Y alguien se hubiera parado y hubiera dicho, no, mi hermano, no podemos hacer eso. Si Cristo Jesús llegó hasta la cruz por amor a ti, ¿tú crees que es justo no hablar de Él? Si Cristo Jesús dejó que lo latigaran, dejó que lo crucificaran, dejó que lo enterraran, ¿no merece que tú sigas hablando de Él? Porque todo lo hizo por amor a ti. Y entonces yo hubiera reflexionado y yo hubiera dicho, es cierto, no puedo negar a mi Señor. Pero eso lo logramos solo cuando estamos juntos como iglesia. Individualmente nuestra mente vuela para todos lados. Pero cuando estamos todos juntos, la cosa cambia. Vea este ejemplo. Es algo que muchas veces yo lo he escuchado de otras personas. Cuando tenemos una fogata. ¿Quiénes han ido de campamento alguna vez? Hacen una fogata, colocan varios trozos de madera y fuego. Pero ¿qué sucede si empiezan a quitar los troncos de madera? Y lo empiezan a poner separados unos de otros. ¿Qué sucede con ese fuego? Se va extinguiendo, se va apagando, hasta que se apaga, hasta que se muere. Pero cuando tenemos ese fuego y en lugar de quitarlos, hacerlos hacia un lado, los ponemos más juntos y agregamos más, ¿qué sucede? Ese fuego se aviva y empieza a crecer y empieza a irradiar ese calor tan rico en las noches que hace frío, así como hoy. Poner ese fuego y acercarnos y dan ganas hasta de cantar. ¿Sí o no? Podemos cantar y alabar al Señor y es más rico hacerlo enfrente de una fogata. ¿Lo han intentado? Eso es bellísimo. Nuestras preferencias se alinean. Nuestras opiniones se suavizan y nuestros corazones aprenden a buscar al Señor. Ya con nuestras prioridades alineadas, entonces podemos decir, no, la voluntad de Dios es primero. ¿A quién voy a obedecer yo?
porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso lo logramos juntos. Mis hermanos, démonos cuenta, el Señor no quiere hacer una obra. Él quiere que participemos de su obra. Como tercer punto, vamos a ver que la oración corporativa aviva y sostiene la misión de Dios. El versículo 31 de los Hechos es un versículo impactante. Es uno de esos versículos que hay que leerlo más de una vez. Porque mire, ellos oraron, ellos pidieron, ellos clamaron. Pero el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. No sé si ustedes entienden la magnitud de lo que está sucediendo. Ellos pidieron valor, ellos pidieron denuedo. No pidieron cambiar el gobierno, no pidieron cambiar las leyes, no pidieron desaparecer a los que estaban en contra. Pidieron el valor para seguir hablando el mensaje del evangelio. Y el lugar donde estaban tembló. ¿Se imaginan que estando aquí nosotros hablando del Señor, elevemos una oración y digamos, Señor, queremos que nos des ese denuedo, no solo para predicar a quién es tú uno, es para predicarle a todos. El que se ponga por enfrente, sea creyente, sea no creyente, sea del gobierno, no sea del gobierno, de donde sea, danos el denuedo. Y en ese momento, cuando digamos amén, empieza a temblar aquí. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Que es un terremoto que nos van a matar? No. Diríamos, esta es la confirmación de Dios, que estamos bajo su voluntad. Amén. Esto nos recuerda algo. Antes de avanzar, se ora. Antes de decidir, se ora. Y antes de enviar, se ora. Porque la oración nos da unidad. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que dicen, la iglesia es bonita, pero no hay unidad. ¿Qué significa eso de no hay unidad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no estamos alineados en un propósito. ¿Cómo logramos alinearnos en un propósito? Orando. Todo este tiempo, casi 2 meses, un poquito más, ¿verdad, pastor? Un poquito más de 2 meses, hablando con énfasis en la oración, tiene un propósito, llevarnos a la unidad. Mis hermanos, acercarnos a Dios no es solamente venir y cantar, no es solo eso. Es rendirnos a Él, entregar nuestra voluntad y permitir que Él haga su obra en nosotros. Eso nos da la unidad. No hemos cambiado porque no le hemos permitido al Señor que nos cambie. No hemos recibido porque estamos pidiendo mal para gastar para nosotros mismos. Nos hemos vuelto egoístas. Cuando en realidad el Señor no quiere que hablemos de mí, quiere que hablemos de nosotros. Y entonces nos damos cuenta que el reino de Dios se ha acercado porque estamos viviendo en el reino. La oración corporativa es la manera en que la iglesia reconoce públicamente que depende de Dios. Declara que la obra no es humana. Aunque utilicemos personas como nosotros, no es que seamos más especiales que los demás. No, por el contrario. A veces hay personas con mejores ideas, mejores habilidades, mejores de todo. Pero nosotros dependemos de Dios. Que la fuerza no es nuestra, porque mire, si fuera por parte de nosotros, hay ocasiones que quisiéramos tirar la toalla. Hay ocasiones donde dijéramos, no, este domingo mejor no voy. Pero la fuerza viene del Señor y que el crecimiento pertenece a Dios. Una iglesia puede tener programas bonitos, organizar sus recursos, pero si deja de orar junta, lentamente,
está próxima a desaparecer. Es bien difícil porque hemos sido testigos de iglesias que han desaparecido. Y dése cuenta de esto. No es a causa del pecado, no es a causa de que se robaron el dinero, no. Es porque la iglesia dejó de orar junta. Ese es el primer paso. Todos los demás son síntomas, no la causa. El haber hecho esa desconexión del Señor es lo que ha ocasionado que la iglesia muera. Y si bien nosotros somos buenos con aquella frase, mi relación con Dios está bien, pero con el hermano no me llevo, déjeme decirle así, está equivocado. Está equivocado lamentablemente porque si usted no es capaz de amar a su hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Si usted no es capaz de llevarse bien con sus hermanos que están aquí en la tierra, ¿cómo se va a llevar con Dios en el cielo? Si usted dice, no, yo voy a alabar a Dios a mi manera, es que dése cuenta de una cosa, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y Dios no nos quiere como individuos solamente, nos quiere como pueblo. Ya lo he dicho muchas veces. Una iglesia que depende de sí mismo, su fuego espiritual pronto se acabará. Una iglesia que depende de sí misma, su fuego espiritual pronto se acabará. Pero cuando el pueblo ora unido, yo recuerdo un coro, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Y suceden cosas maravillosas. ¿Lo han oído alguna vez? ¿Ah? Eran de esos coros que cantábamos hace mucho tiempo atrás. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Porque lo hacemos en unidad. ¿Sí? Ahora podemos ver el panorama completo. Todo lo que hemos estado tratando de construir en estos 2 meses viene así. O Él nos llama a volver al Señor. Ese es uno de los pasos. Luego Juan nos muestra que Cristo ha intercedido por nosotros. Isaías declara que somos casa, pero no una casa cualquiera, una casa de oración. Que acercarnos al Señor requiere humildad. No podemos llegar con corazón altivo delante de Dios. Juan nos recuerda que las promesas del Señor tienen respuesta. Y Ezequiel nos advierte que el pecado es lo que estorba nuestra oración. Hoy vamos a entender algo esencial, que todo esto es para que seamos formados como el pueblo de Dios. Un solo pueblo. El Señor dijo, para que ellos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y no habló de uno como una persona, como un individuo, habló como una unidad. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, una unidad. Este es un punto que a mí me quebranta. No quiero ser lúgubre, discúlpenme, no quiero ser lúgubre en esto, pero me quebranta el hecho de saber que Dios tiene tanta misericordia, que ha tenido tanta bondad con nosotros, que nos ha dado esta oportunidad de volver a la oración, de acercarnos a Él, de volver a Él. Él nos mostró cómo interceder por otros. Nos enseñó cómo orar. Nos llama a la humildad. Y fuimos advertidos
de lo que sucede cuando la oración se apaga. La oración no termina con el creyente. La oración culmina con la iglesia. Nosotros, como iglesia de Dios. El avivamiento de los hechos no fue un evento especial. Sucedió porque hubo oración de por medio. Porque la iglesia se unió, entendió que la única manera de avanzar era doblar rodillas delante de Dios. Entonces, para ir finalizando, queremos avivar la llama de la oración en nuestra vida. Si queremos eso, mis hermanos, tenemos que volver a los tiempos de la oración como congregación. Yo sé que cada uno de ustedes ora en lo secreto y se dirige a Dios en lo secreto, pero estamos hablando de volver como iglesia. Volvamos a acercarnos a Dios como un solo pueblo. Lleguemos, pero esta vez no como espectadores, no para ver el espectáculo. Vengamos como participantes. Vamos a participar de la oración. Oremos no solo por las necesidades personales, sino por la misión de Dios. No seamos solamente creyentes que oran en lo privado. Seamos una iglesia que ora unida. Y cuando el pueblo de Dios ora unido, la llama permanece encendida. Y no solo permanece encendida, crece. Porque eso es lo que estamos buscando, crecimiento. Queremos crecer. Y el Espíritu de Dios ora en nosotros. El Espíritu de Dios obra en nosotros. Quiero invitarles a que elevemos una oración. Quiero invitarles a que oremos como iglesia.